RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Bueno, muy buenos días. Aquí estoy compartiendo secretos con Hugo Bravo. Por eso que nos agarraron así, infraganti. Encantado de estar con todos ustedes. Agradecidísimo con aquellos que nos siguen por Twitter vía @RCR750, por Periscope @RCR750, por RCR.tv, por TuneIn, por YouTube. Miren, es muy felices. Este jueves o el miércoles llegamos a 500,000 seguidores por Twitter y vamos para el millón. Y ahorita estamos promoviendo que se suscriban al canal YouTube. Suscríbanse al canal YouTube de RCR750 porque nosotros vamos a ser infatigables en eso de mantener el contacto con ustedes y a responder así a la lealtad, a la gentileza de todos ustedes que nos acompañan a nosotros. Saludos a Alexia Alvarado, a Peter Palczynski, que nos dan saludos. Carmen Martínez la veo por allí. Bueno, estamos juntos y vamos a hablar cosas interesantes. Vamos a tener un amigo del Carlos Leáñez Aristimuño que él escribió un artículo recientemente sobre el tema de Bolívar. Creo que eso hay que desentrañarlo. Y bueno, conmigo está Hugo Bravo. Saludos, Carmen Martínez, que se presenta. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. Muchas gracias nuevamente por invitarme y bueno, por poder compartir con la audiencia, ¿no? Mira, Hugo, a ver, yo estoy, digamos que preocupado, muy preocupado, porque yo siento como que de la política se ha deslindado la verdad. Y creo que en los últimos días he visto cómo han caído nuestra dirigencia política en mentiras flagrantes. Y la verdad es que una persona que miente una vez, pues suele hacerlo siempre. ¿Qué opinas tú del vínculo entre la verdad y la política? Bueno, yo creo que la verdad en general, ¿no? No solamente de la política, sino la verdad como un elemento que da piso, digamos, a nuestro ser, a nuestro quehacer, y también nos genera o nos permite vínculos con los demás, ¿no? O sea, nadie quiere vivir en la mentira y nadie puede vivir sabiendo que el otro le está mintiendo, que no tenemos algo en común que nos une. En ese sentido, desde el punto de vista del ser, ¿no? O sea, somos seres humanos, nos respetamos, procuramos el bien, hacemos todo lo posible para mejorar. Son cosas que suman, que unen, ¿no? Pero si yo veo que tú simplemente no te preocupan el resto de las personas y te gusta hacer cosas pero no que te las hagan, no eres limpio, eso a nadie le gusta. Entonces imagínate en la política, que se supone que la gente rige los destinos de la sociedad, del país. Simplemente la reacción es no prestar atención, perder esperanza en esa clase social, digamos, que hace vida en lo político. Bueno, lo cierto es que las buenas relaciones, como tú las planteas, se rigen por la verdad. Y tú estabas hablando y yo decía, oye, sí, es cierto, uno no le miente a los hijos. Es muy mal negocio mentirle a las parejas. Los hijos no deberían mentirle a los padres. O sea, finalmente las relaciones más ricas se fundamentan en la confianza. En eso se fundamenta. Sin duda. Y un punto importante, Víctor, que es la realidad. O sea, la realidad está ahí. Los sentidos, con los ojos, con los oídos, con la piel, tú percibes lo que está allá afuera. Y es muy difícil que te digan una cosa que no coincide con eso que tú estás palpando. Te dicen que estamos haciendo esto y tú ya estás viendo todo lo contrario. Te hacen una promesa hoy, no la cumplen hoy, te hacen otra mañana, no la cumplen mañana, y así sucesivamente. Obviamente pierdes la credibilidad. Algo fundamental en la política y el liderazgo es la autoritas. La autoritas es aquella cualidad, digamos, clásica, característica clásica de que la persona con mucha humildad escucha, hace cosas,
las modela cosas y ha entregado resultados y como consecuencia de eso, tú lo sigues, tú lo ves, lo quieres imitar. Es esa luz en la oscuridad que la gente busca. Esos son esos patrones de éticos, morales, referentes que necesita toda sociedad. Aquí tenemos muchos que históricamente hemos referenciado. Hablamos de políticos como Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, intelectuales como, bueno, ahorita se me van varios nombres. O sea, ha habido referentes. Hay referentes también en civiles, ¿no? Cuando hablamos del maestro Abreu, que muchísima gente agradece lo que hizo con el sistema juvenil de la orquesta juvenil. Y así, gente que tú quieres imitar, gente que tú sabes que procura el bien. Eso es fundamental. La gente lo ve. La gente sabe cuándo es bueno y cuándo es malo. En la sociedad actual, en los tiempos actuales, sí hay una gran confusión. Sí hay mucho relativismo de lo que es bueno y lo que es malo. Pero tú no puedes vivir en la vida, hoy sí es bueno, hoy es malo, y así vas. Intuitivamente el ser humano también lo identifica y lo reconoce. Ya sea de la manera dura que eventualmente te das cuenta que lo que pensabas que era verdad no era verdad, por experiencia propia o porque eres capaz de oír y entender lo que otros te dicen que estás haciendo mal. Y el mal es, la experiencia del mal, por cierto, que es algo que estamos viviendo hoy, deja a la gente estupefacta. O sea, la gente no puede creer que el mal actúa y que el mal se aprovecha. El caldo del cultivo es aquella agenda, esas verdades relativas. Imponer una verdad. Y la verdad es que no hay verdades relativas, ¿no? Efectivamente, la agenda del mal es la sinuosidad, ¿no? Sí. Y la gente, yo creo que sufre muchísimo la falta de cordura, de estar sufriendo en carne propia una situación de devastación y de estar oyendo por televisión que este es el país más feliz del mundo, de mayor bienestar, con gente más alegre, etcétera. Y uno dice, bueno, pero ¿será que me estoy volviendo loco o será que el país es víctima de la peor de las maldades, de la disonancia más brutal? Creo que eso exige del liderazgo un compromiso muchísimo más rígido y estricto con la realidad, con el sentido de realidad y con la verdad. Sí, bueno, yo creo que si algo históricamente, y el ejemplo que estabas dando ahorita, se le ha reconocido al venezolano, era su alegría, ¿no? Su capacidad de poder con cualquier persona en cualquier momento comunicarse, conversar, abrirle su casa y generar ese ambiente de cordialidad, de acompañamiento, de solidaridad, que sí era único en Venezuela comparado con muchos países. Y yo creo que sí puede ser algo aspiracional a recuperar. La realidad es que mucha gente la está pasando mal, como también vemos pequeños oasis, digamos, de gente, ya sea que en la mayor de las dificultades está tratando de hacer el bien y sobrevivir, o tratar inclusive de pasar ese umbral de sobrevivir y vivir, como también vemos gente que vive una irrealidad total, ¿no? Como si aquí no estuviera pasando absolutamente nada con falta de empatía, que yo creo que esa es la parte que es más chocante. Entonces yo creo que sí, todos pretendemos y queremos y aspiramos a una sociedad donde la felicidad prevalezca, sea la característica con la cual nos reconozcamos como históricamente fue. Es muy difícil venderle hoy al venezolano que hoy estamos felices. Hay que hacer un esfuerzo gigante para hacerlo. Tampoco vamos a entrar en la depresión, todo lo contrario. Y nadie nos va a sacar de ese estado si nosotros mismos no lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo que es decir lo que es, tal cual lo vemos, también decir lo que aspiramos y lo que queremos hacer, lo que podemos lograr cada uno cada día para que esa felicidad se vaya alcanzando, ¿no? Sí, bueno, la gente tiene a veces una versión telenovelesca de los campos de concentración, o sea, de las peores condiciones del ser humano, pero el ser humano es difícil que pierda si no se animaliza. O sea, si no se convierte en un objeto, si no se cosifica, dicen, o sea, si no lo conviertes en una cosa para poder maltratarla, bueno, no debe perder las ganas de soñar, no debe perder, por lo tanto, su propósito y la virtud de la esperanza, ¿ok? Y no debe perder, sobre todas las cosas, ese sentido de realidad que te permite incluso sobrevivir. Ahora, eso significa algo que los venezolanos lo dicen con mucha claridad, es muy, muy popular, muy coloquial. O sea, yo respecto de ti, o sea, respecto del otro, tengo que saber a qué atenerme. Y te echo un cuento. Pasa con los amigos. Uno tiene amigos con los cuales uno sabe que con ellos, con ese tipo de amigos, entonces parrilla y celebras. Tienes otros amigos que son los apropiados para contarle un problema y sentirte apoyado. Tienes otros amigos que son los propios para cuando tú tienes una dificultad, son los que van contigo hasta el hospital. Tienes el otro amigo, el amigo propicio que te acompaña en los duelos, ¿ok? Tienes el amigo que te tolera, o sea, tolera tus secretos más
discordantes. Pero lo importante es que de cada amigo tú sepas a qué atenerte. Ahora, no te sirve de nada un amigo que te falsea la relación. O sea, un amigo al cual, como dice el profesor, tú no sabes a qué atenerte. Igual pasa con los políticos. Y toda esta reflexión tiene que ver con el hecho de que ayer o antier salió un video en donde él tiene dos momentos. El primer momento es cuando el presidente Guaidó, en una entrevista a una entrevistadora internacional, él le dice que él no estuvo reunido con Diosdado Cabello. Y de inmediato sale, en esos 2 minutos, pues Diosdado Cabello diciendo, no, ¿cómo que no se reunió conmigo? Sí se reunió conmigo y estas son las pruebas. ¿Recuerdas el challenge? Ok, pero es que al final pareciera que sí se reunieron. Y al final, digamos, de lo que se trata es si tiene sentido insistir en la virtud de la integridad, de decir la verdad, o si la política se debate en estos dimes y diretes, en estas mentiras parciales, en esta forma de maltratar la realidad que al final no le sirve a nadie. Bueno, yo estos días te comentaba que estaba en otras actividades, quizás me desconecté un poquito de las cosas que estaban pasando y me estoy enterando en este momento lo que me estás diciendo. Pero yo creo, Víctor, que ha pasado demasiada agua bajo el río, de ese puente, perdón, de la transición o la llamada transición que teníamos propuesta a principio de año. Y sí, al principio yo puedo entender que por alguna razón estratégica, lo que fuere, se pretendió ocultar esa reunión. Lo que no hace sentido hoy a estas alturas, después que se han reunido en diferentes mesas de negociación, han establecido todo el mecanismo de comunicación, seguirlo negando. Y más bien decir la verdad de lo que ocurrió y explicar por qué ocurrió y decir que es consistente con una vía que se venía caminando. Ahora, ¿eso te hace más confiable o menos confiable? Bueno, si tú dices la verdad siempre serás más confiable. Y si tú dices la mentira... Si hay pruebas irrefutables de que lo hiciste, entonces o estás fingiendo demencia de una realidad y estás quedando mal. Porque a estas alturas del partido, ¿qué sentido hace negar algo que efectivamente fue? ¿Qué sentido hace decir algo que tiene evidencias de que sí fue? Pues la mentira tiene efectos retroactivos, ¿no? Claro. Para hacer esto más ligero, es como que tú le hayas dicho a tu señora esposa, no, tú eres mi primera novia, ¿ok? Y contigo me casé, y que después ella se entere que tenías 500 novias antes que ella y tú nunca se lo dijiste. Ella te va a decir, pero me mentiste. Sí, bueno, pero es que eso era de mi vida anterior, no importa. Bueno, las otras no eran novias de verdad. Exacto, sí, bueno, empieza la relativización de la realidad. Pero bienvenido el profesor Carlos Leáñez Aristimullo, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, una persona reflexiva y corajuda. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Creo que el otro es Hugo. Es Hugo Bravo, Hugo Bravo. Buenas tardes, profesor, gusto saludarlo. Qué bueno estar con ustedes. Carlos, tú escribiste recientemente un artículo sobre Bolívar, que ha tenido unas reacciones insólitas para mí. Para mí Bolívar es un personaje, no es un dios. Mi nacionalidad no depende de Bolívar. Es más, yo deseo que Bolívar descanse en paz y en silencio para siempre, y que no sigamos justificando falsos liderazgos y pésimos mesianismos sobre, digamos, el complejo de Bolívar. Pero ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, mira, el tema con Bolívar es que Bolívar es un mito, Bolívar es un semidios, y Bolívar es la legitimidad del poder. En Venezuela hay un problema con la legitimidad del poder. Ocurre que cuando éramos parte de España, antes de la guerra, lo que yo llamo la guerra civil de secesión con España, ocurrió que la mayoría de la gente, como lo han establecido todos los historiadores, entre ellos Elías Pino en su libro La Independencia a Palos, la mayoría de la gente sentía a la corona como el poder legítimo. Entonces, para acabar con la legitimidad de ese poder, hubo que generar una violencia tremenda, tanto simbólica como de plomo limpio, para lograr descuajarnos de algo con lo cual la población venezolana, con razón o sin ella, estaba conforme. Entonces, se trataba de encontrarle otra legitimidad al poder. Y para encontrarle esa legitimidad a un poder que ya no era la monarquía y que era sentido como legítimo,
es decir, se exacerba la leyenda negra española, es decir, todo lo que venía de España era el horror, y se exacerba la gloria de lo militar. Entonces, claro, nosotros estamos montados sobre un problema muy grave, porque lo esencial de la cultura venezolana es el catolicismo, y la lengua que nosotros hablamos es la lengua española. Estas son coordenadas que nos vienen básicamente de España. Y sucede que todo lo que tiene que ver con España es un horror. Ah, bueno, pero si es así, entonces yo soy un horror, y aquí hay un problema de autoaborrecimiento que hace que la vida de un pueblo y la vida individual sea muy difícil de transitar desde el autoaborrecimiento. Entonces, hubo que inventar una gran mentira para legitimar la guerra y asentar el nuevo poder. Y ese nuevo poder se basa sobre la gloria militar. Entonces nosotros estamos montados sobre lo antiespañol y la gloria militar. Y ambos son dos tremendas mentiras, porque nada de glorioso puede tener el decreto de guerra-muerte, que era nada más y nada menos que una suerte de genocidio antes de que existiera la expresión. Es decir, ¿cómo es posible que un hombre ilustrado, un hombre que conoce perfectamente los frutos del siglo XIX, en público, en un documento público, esto no era una acción sotoboche, órdenes que se daban escondidos, no, proclamándolo y haciéndolo derecho mediante un decreto, instaurar algo tan pavoroso? Ah, bueno, es que hacía falta un descuajamiento simbólico, entonces la leyenda negra, y un descuajamiento a plomo, entonces el decreto de guerra-muerte. Y ese es un momento fundacional, mítico, de gloria, que establece, asienta el poder de lo militar. Yo siempre digo, el fundador del Partido Militarista Venezolano es Simón Bolívar, y solamente hubo 40 años de un parpadeo de ese poder. De resto, siempre se ha vivido de ese asentarse sobre la gloria militar, sobre el hombre a caballo. Y esos son, lamentablemente, dos mentiras que no sirven, que son completamente inoperativas. La herencia española será buena o mala, pero buena o mala absolutamente no es. Y más vale conocerla, porque conocerla es conocernos a nosotros mismos. Y lo militar es perfectamente inepto para la vida civil y la vida del siglo XXI, que tiene retos de una complejidad tal que la mente sencilla de lo militar, que es binaria, amigo-enemigo, no es capaz de aprender. Entonces, cuando uno plantea unas cosas así, la gente que tiene una relación casi infantil con Bolívar, casi religiosa, siente que le están quitando la alfombra de los pies, pero no se le está quitando la alfombra de los pies, se le está pidiendo que ponga los pies en la tierra y que vea a Bolívar y a su legado en los ojos, y entonces haga un balance. ¿Esto me sirve o no me sirve? Entonces, lo que pasa es que cuando se hace ese balance, entonces se cae la mentira fundacional. Porque ¿qué es el chavismo? ¿Por qué la gente dice, pero tenemos patria? O se decía hace 5 años todavía, mucha gente decía, pero tenemos patria. Bueno, porque de lo que se trata es vivir de la gloria militar, de los pueblos por liberar, de las batallas por librar, por la justicia y la salvación del mundo, que es una especie de misión que nos ha sido impuesta ad eternitatem por este mito fundacional. Y sucede que ese mito fundacional no sirve, porque los países prósperos, los países en donde vale la pena vivir, son países civiles de gente que paga facturas y no está viviendo de grandes glorias. Profesor, yo cuando leí el artículo, ¿no? Me llamaron la atención dos cosas. Primero, recordé la lectura que hice del libro de Francisco Herrera Luque sobre el Bolívar de carne y hueso, ¿no? Y esa descripción descarnada desde el punto de vista psicológico, el análisis que hace, que me hubiese gustado, quizás lo haga ahora, investigar cuáles fueron las reacciones que pudo haber desatado ese libro, ¿no? Porque, como bien usted colocaba en Twitter, hubo reacciones desaforadas, ¿no? Ataques respecto a la posición que está colocando, que en aras de la libertad de expresión y de la verdad, pues es una exposición
que puede ser contraargumentada, ¿no? Y bueno, y digamos discutir al respecto, que creo que es lo más sano. Pero del artículo en particular, lo que quería resaltar para escuchar los comentarios, es un extracto donde usted dice: porque lo militar y sus glorias no pueden regir un pueblo sin hacer de sus componentes soldados. Porque la libertad propia de la soberanía, independencia, pone entre paréntesis, poco vale si quienes habitan el territorio no son individuos libres con derecho a ir en pos de sus sueños. Eso para mí, más allá de las hipótesis, digamos, o la perspectiva que plantea en el artículo, es lo fundamental de la lectura actual de lo que usted está exponiendo, de lo que significa, de cómo se ha posicionado el pensamiento bolivariano, que siempre ha desatado, digamos, discusiones, ¿no? ¿Puede construir un poquito más respecto a esta idea, por favor, la situación actual que estamos viviendo en el país? Bueno, fíjate que la gloria, si yo lo que exalto como desideratum, no es un ser trabajador, pagador de facturas, cumplidor de su deber y buen ciudadano, sino unas personas que están en pos de la inmensa gloria militar en medio de batalla. Pues yo forzosamente estoy induciendo a que el tono de la sociedad lo da el paseo de los próceres, gente con charretera. Es decir, nosotros los civiles somos gente de segunda categoría. La verdadera gente, la verdadera generosidad, el verdadero arrojo, la verdadera valentía está en el paseo de los próceres, está debajo de esa charretera, que fueron los fundadores de la gloria. Ahora, si nosotros seguimos creyendo eso, bueno, no nos extrañe que los militares estén siempre en el poder. Y repito, lo militar, por su entrenamiento, no está entrenado para lo complejo y no entiende lo civil, que es complejo, que es complicado, que tiene miles de aristas, miles de una gradación infinita. Y bueno, eso para ellos no, ellos están en blanco y negro, amigo, enemigo, y eso no. Y la otra cosa fundamental que hay que entender es que la independencia no es libertad, es soberanía, ¿ok? Es decir, cuando se conquista la llamada independencia, lo que se conquista, si se conquista algo, es la soberanía de un Estado con respecto a otro Estado. Pero eso no tiene nada que ver con los habitantes de ese Estado. Y esa parte fue totalmente preterida. Lo que quiero decir con esto es, y los chavistas siempre hablan de soberanía, se les llena la boca con soberanía. Claro, es decir, soldados para tener un Estado suficientemente fuerte, de manera tal de que los otros no se metan en él y ellos poder tener suficientemente dominados a quienes están adentro. Pero no libertad individual, es libertad de un Estado con respecto a otro. Y otra cosa, eso es totalmente hipotético, porque cuando nosotros formábamos parte de España éramos un poder mundial, éramos una potencia mundial y sí éramos soberanos. En el momento que dejamos de ser parte de España, pasamos a ser una multiplicación de impotencias, más de 20 países, en lo que era un reinado y 3 virreinatos, pasamos a ser más de 20 países, una multiplicación de impotencias que pasó básicamente a estar bajo el dominio comercial de Inglaterra, que era lo que perseguía Inglaterra, que por cierto fue financista de Bolívar. El propio Bolívar dice, la batalla de Carabobo sin la Legión Británica era imposible de ganar. Y la tienda de campaña de Simón Bolívar en Venezuela eran escoltadas por soldados británicos. Ahora, eso no se dice. Entonces, pero lo que quiero decir es, si la exaltación de lo militar sí lleva a un país cuartel, a un país soldado. Y el propio Bolívar dijo, Venezuela es un cuartel, Colombia es una universidad y Ecuador es un convento. Es decir, nos tocó la peor parte. Era pero mejor sí, rezar. Con gloria. Ahora, lo cierto, profesor Leáñez, nos quedan 2 minutos para ir al corte. De hecho, nos brincamos un corte. Pero el siglo XIX venezolano está pésimamente contado, porque hay, digamos, muchos vacíos. La gente, los historiadores se empeñaron en hacer de nuestra historia una secuencia de guerras y de caudillos, mientras que los civiles
a la Chita Callado, estaban construyendo ciudades, estaban trayendo tecnologías. De repente nadie explica cómo es que nos comunicaban. Bueno, había civiles en eso, había probablemente juristas. Ahora, todo eso fue aplastado por una imagen de una Venezuela heroica que no es tal y que nos ha hecho mucho daño, porque nosotros no podemos pensar en soluciones de problemas sin que los militares se entrometan. Y parte de la decepción actual es que los militares no terminan supuestamente de hacer de nuevo su labor, entre comillas, heroica, y salvarnos de esto. Exactamente. Mira, es que nosotros tenemos que ir a un nuevo relato en donde los civiles sean los que pueblen los billetes. Es decir, en los billetes actuales de Venezuela, el relato chavista está perfectamente encarnado. ¿Qué es lo que hay? Gente vinculada a hechos de guerra, por un lado, salvo Simón Rodríguez, pero bueno, Simón Rodríguez también en cierta forma, y por detrás, naturaleza. Es decir, somos militares en el monte, somos guerreros en el monte. Ese es un relato absolutamente nocivo, porque nosotros debemos ser ciudadanos en la cultura. Es decir, un billete bien diseñado, lo que tiene que tener por delante es un civil, digamos, por ejemplo, Teresa Carreño, digamos, por ejemplo, Jacinto Convit, digamos, por ejemplo, Rómulo Gallegos, y por detrás un hecho de cultura, algo tangible de cultura, que fue lo que tímidamente se comenzó a hacer durante los 40 años de República Civil. Durante los 40 años de República Civil, discretamente, fíjate que la gran estatua que se erigió de Bolívar durante la época civil fue el Bolívar civil, que está al final del centro Simón Bolívar en la avenida Bolívar. Es decir, en el billete de 500 aparecía un Bolívar, sí, pero vestido de civil. Esto, digamos, había un descafeinamiento progresivo de Bolívar. Pero, bueno, a eso no se llegó suficientemente lejos. Nosotros tenemos que entender que los ciudadanos somos los responsables de nuestras vidas. Cada uno de nosotros es responsable de su vida. Y si queremos buscar ancestros, busquemos semejantes. Es decir, personas que lucharon como civiles por saber, por cumplir, por hacer las cosas bien. Voy a pedirle a Carlos Leáñez Aristimuño, profesor de la Universidad Simón Bolívar, analista político, experto en semiótica, que nos siga acompañando luego de este corte que ya nos están haciendo señas. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Informe RCR presenta titulares. El embajador Emilio Figueredo, director ejecutivo de la página web analytica.com, aseguró que Venezuela es en este momento un estado fallido. La desmembración de la frontera, podríamos hablar de balcanización, donde impera la ley que ponen grupos paramilitares. Lo único que se ve como manifestación de un residuo de Estado es simplemente la capacidad represiva, porque lo que es el funcionamiento de los servicios públicos, de todo lo que un Estado tiene que garantizar, la seguridad y todas las funciones esenciales de un Estado, no están funcionando, sino si acaso casi en una especie de burbuja especial que podríamos llamar a Caracas como la Narnia de Venezuela, ¿no? Porque al interior, y se da cuenta, el problema en la gasolina, en la electricidad, en el agua, en la basura, en el gas, en fin,
Es realmente un Estado en situación precaria, con una clase dirigente que no quiere aflojar el poder bajo ningún lugar, quizás por temor a lo que les puede suceder, a pesar de que lo que se ha planteado en el seno de Oslo es una solución que es relativamente sensata, ¿no? Familiares de pacientes del Hospital Oncológico Luis Rasetti protestaron esta mañana por el cierre del área pediátrica de este centro de salud. Fallas eléctricas se registran este viernes en varias zonas del municipio de Latillo. En internacionales, en Bolivia, el candidato opositor Carlos Mesa pide luchar para no permitir el fraude de Evo Morales. La ONG Amnistía Internacional enviará en los próximos días una comisión a Chile para investigar las denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos. Y en los deportes, en el béisbol profesional venezolano, el receptor Manuel Boscán y el lanzador Carlos Alvarado estarán esta temporada con Navegantes del Magallanes. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos con @Carlos Leáñez en Twitter. Estamos conversando aquí con HBravoJ. HBravoJ y está hablando con ustedes @VJMC, que además estamos transmitiendo desde @RCR750. Así están complacidos todos los que pedían nuestras cuentas de Twitter, @VJMC, @HBravoJ y @Carlos Leáñez. Carlos, yo creo que vivimos tiempos de ruptura. A mí me sorprende que nosotros nos hayamos acostumbrado a una jerga de comandante eterno, comandante en jefe, mayor general, general en jefe, un militarismo atroz, que además que se impone como barbarie, que no es capaz de construir orden social y que eso tiene como referente último una épica, la épica de la independencia, de la cual nosotros no nos hemos podido zafar. Y hemos narrado mal nuestra historia, porque esta historia está llena de civiles que han dado la cara. Ahora, claro, nos conseguimos ¿qué recordamos del doctor José María Vargas? A Carujo. ¿Qué recordamos de Rómulo Gallegos? Bueno, que le dieron un golpe y que vino la Junta Cívico-Militar, que nosotros tenemos una sociedad que hace 20 años hizo la apología no de un golpe sino de dos y disfrazó a sus muchachitos en el carnaval de paracaidistas. O sea, tenemos esa apología y poco a poco estos últimos 20 años ha sido de una militarización creciente. Y ahora, yo no entiendo cómo un país como que ha sufrido tanto como el nuestro pretenda que un régimen que tiene una tesitura militar, un régimen de militares, crea a alguien que pueden salvar a los militares.
Bueno, es que lo que pasa, vamos a ver, cuando uno lee los propios escritos de Bolívar de cómo quedó Venezuela después de la guerra, cuando uno lee a Ana Teresa Torres y también se mete en la descripción de cómo estaba Venezuela, el estado en que estaba Venezuela después de la guerra, el ver un hombre a caballo emergiendo entre las ruinas y generando un mínimo de agrupación en torno a ese caballo, era un principio de orden muy tentador en medio de la ruina más absoluta. Y esos hombres fueron los que se repartieron el país, los que se repartieron las haciendas, los que se repartieron la legitimidad del poder, y esos hombres sacaron a Bolívar de Colombia, lo montaron en el Panteón Nacional, que era una iglesia, lo pusieron en el lugar donde estaba el altar, pusieron la tumba de Bolívar, etcétera, etcétera. Todo eso porque de lo que se trata es de asentar la legitimidad de un poder militar. Solo el militar puede, solo el militar debe. Esto es una cosa que se le atribuye a Bolívar, pero que yo todavía no la he conseguido, pero no me extrañaría que lo haya dicho. Solo el militar puede, solo el militar debe. El civil es esencialmente un impotente. Entonces nosotros tenemos que realmente entender que la cosa es al revés, que los militares son como los bomberos, solo hay que llamarlo en caso de fuego. De resto, están en sus estaciones de bomberos tranquilitos sin hacer nada. Entonces, cuando los militares, cuando nosotros los civiles consigamos la correlación de poder necesaria para que los militares entiendan que ellos no son otra cosa que bomberos, pero bomberos de la defensa nacional, y que solo en función de eso se pueden mover defensa y seguridad nacionales, entonces podremos estar tranquilos. Lo que pasa es que el militar tiene el rol del salvador de la patria víctima, la patria desresponsabilizada, la patria no de individuos, sino de masa. Entonces, detrás del rescate de lo civil está también el rescate del valor del individuo, de lo que puede cada quien. Entonces, claro, esto evidentemente es un relato que causa un escozor y una alergia y una abominación por parte del chavismo, porque ellos se montan exactamente sobre premisas inversas, es decir, militaristas, colectivistas y autoritarias. Pero la nueva Venezuela tiene que ser civil, tiene que ser de individuos y tiene que ser de gente que se esfuerza, de gente que tiene pequeñas victorias a mediano y largo plazo individual, que se espejen con otras pequeñas victorias a mediano y largo plazo, que se van asociando y van generando un tejido de verdadera riqueza, de verdadero civismo, de verdaderos dolientes de la institucionalidad. Lo que pasa es que los militares también nos han metido en un esquema pasivante, es decir, nosotros somos víctimas del imperialismo, víctimas de la oligarquía, víctimas de Acción Democrática y COPEI, y ellos son los que nos rescatan, ¿no? Bueno, todo ese relato, es decir, nosotros estamos pagando las consecuencias de una campaña de legitimación del poder muy intensa, porque descuajarnos de la legitimidad española fue demasiado traumático, había que ser muy duro, tanto en lo simbólico como en lo militar, para lograr ese descuaje. Yo pienso que el poder en Venezuela es muy inestable, porque en el fondo la gente no se cree en la legitimidad del poder. No se ha logrado construir una verdadera legitimidad del poder. Entonces lo que queda es la fuerza. Es la fuerza. Es lamentable. Nosotros tenemos un problema grave para refundar a Venezuela, muy de fondo, que es asentar un poder legítimo. Y ese poder legítimo no puede ser sino civil, porque es el único que será reconocido como legítimo en la medida en que no sea arbitrario y en la medida en que aprenda la importancia de la libertad personal y de la capacidad de asociación de los individuos para lograr sus fines, y la protege y la incentiva. Pero es que nunca hemos estado en ese esquema, nunca. Profesor, usted dijo algo que me llamó la atención, y usted dijo que independencia no es libertad. Y yo tengo una serie de preguntas que me gustaría hacer para que usted reflexionara al respecto. Y es básicamente lo siguiente. ¿Democracia es libertad? ¿Elecciones es libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Por qué la libertad?
Y por último, ¿cuál es la relación entre la verdad y la libertad? ¿Cuáles son sus reflexiones? Oye, Pero en 8 minutos, en 8 fácil, minutos, no en 8 años, en 8 minutos. Disculpe la voz. O sea, es decir, es imposible ser libre si no se está viviendo en función de la verdad. Es imposible ser libre si yo no me estoy adecuando al fenómeno con el cual estoy pretendiendo convivir o describir. Porque entonces estaré en una maniobra de engaño o autoengaño que en definitiva siempre termina por estallar. Es decir, la verdad implica una adecuación de mi aparato cognitivo con el fenómeno con el cual yo interactúo. Si eso no existe, pues mira, yo no puedo llegar a Tokio si tengo las coordenadas para llegar a Pekín. Es completamente imposible, nunca voy a llegar a Tokio. Entonces, de lo que se trata es que si yo quiero llegar a Tokio, yo tengo que tener las coordenadas de Tokio, si no voy a terminar en Pekín. Y eso es un poco lo que nos ha pasado en nuestra vida republicana. Tú me preguntas la relación entre libertad y democracia. Es decir, la democracia no puede ser nunca la dictadura de la mayoría. ¿Okay? Si entendemos por democracia el gobierno del pueblo, si entendemos como gobierno del pueblo lo que diga la mayoría es bueno, si la mayoría dice que las mujeres no pueden estudiar, pues mira, eso es completamente inadmisible. Si la mayoría dice que los hombres son los papás de sus mujeres, de sus esposas, eso es completamente inadmisible. Entonces, es decir, es verdad que hay un núcleo duro, irrenunciable, que es la garantía de la libertad individual. Esa es, sobre el resto podemos discutir, pero sobre aquello que me asegura la vida, aquello que me asegura la propiedad, no podemos discutir, porque entonces allí ya nos estamos metiendo en un terreno en donde todo es opinable y todo puede cambiar. Y entonces no hay ninguna seguridad para establecer una institucionalidad mínima. Entonces, la libertad no puede ser absoluta y la democracia no puede ser la regla de la mayoría independientemente de lo que se decida. No sé, creo que había otra pregunta, pero se me fue. Bueno, pero mientras recuperamos esa pregunta, la verdad es que nosotros hemos vivido 20 años de la propuesta rusoniana. Y yo quiero compartir con ustedes que en los primeros tiempos de esta revolución del socialismo del siglo XXI, falsa y espuria, desde Chávez hasta los comandantes golpistas y bajando por allí, todos llevaban bajo el brazo frases, o sea, una especie de fraseario de Rousseau, porque ellos eran rusonianos. Y allí es donde también es muy mala la versión de Simón Rodríguez, que no terminó siendo ninguna otra cosa que el alucinógeno ideológico de un militar, como Bolívar. Ahora, nosotros necesitamos, profesor Leáñez, una narrativa que nos conecte con la gente, porque la gente está muy perdida porque no tiene los referentes claros y los milagros no se les están dando. Yo creo que hay que comenzar a hablar del esto que estamos viviendo, que probablemente sea más oscuridad. No estamos saliendo del campo de concentración, sino estamos metidos en un laberinto que nos lleva a un campo de concentración todavía más oscuro. ¿Qué se le puede decir a la gente? Mira, hay que conseguir la manera de transmitir que los mitos históricos sobre los vividos no sirven y que la racionalidad económica es irrenunciable para lograr comer 3 veces al día. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, es decir, yo pienso que mi artículo sobre Bolívar irritó mucho porque yo me metí en el sagrario del mito. Es decir, donde está la llama de Bolívar. Es decir, nosotros, ¿y por qué es importante hacer esto? Nosotros tenemos que acabar con el mito de Bolívar, porque si no acabamos con el mito de Bolívar, lo que nos entronca como Occidente, que es nuestra herencia española, deja de existir, y Occidente es la libertad. Y lo que nos entronca con lo militar pervive y no podemos vivir con eso. Entonces nosotros, lo que pasa es que
digamos, esto tiene 100, es decir, desde que nos separamos de la Gran Colombia y aún antes, desde que Bolívar comenzó su guerra de secesión, bueno, esto tiene mucho tiempo asentándose. Es decir, mira, les voy a echar una pequeña anécdota. Yo viví, a los 11 años yo estaba estudiando en un colegio en Suiza. Al llegar el primer día a mi salón de clase, yo no hablaba francés y resulta que había uno de los alumnos era español. Se llamaba Jorge. Bueno, ese muchacho, yo lo perseguía en los recreos, diciéndole de los horrores que habían hecho los españoles en Venezuela, de que menos mal que Bolívar los había votado, que los españoles eran unos demonios. Y el pobre muchacho me miraba con los ojos desorbitados. Yo estaba alucinado con la historia que me contaban a mí. ¿Me explico? Entonces, digamos, es decir, eso es un tema muy afectivo, muy infantil. Y además hay otra cosa. La entrega a la irresponsabilidad y a la esclavitud es algo que tiene cierta ventaja. Es decir, la víctima no es responsable, el esclavo no es responsable. La libertad tiene sus retos y sus costos. ¿Cuál es la remuneración de la libertad? Yo voy en pos de mi ser. ¿Cuál es el costo? Oye, que resulta que no puedo poner a los otros responsables de mi vida, sino que yo soy responsable de mi vida. Entonces hay que entender que hay cierta condición infantil que no está lista para eso, que le resulta la vida mucho más operativa, entregándose a que otro sí sabe y otro resuelve, y yo lo único que tengo que jugar es a la devoción. Ahora, nosotros tenemos que poner de relieve, mediante otra narrativa, digamos, lo remunerador que es, el orgullo que genera, los triunfos del individuo a medida que supera retos, a medida que crece y a medida que se asocia y logra ir más allá. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese hábito. Es decir, el hábito al que nos han acostumbrado desde la independencia es el entregarnos a los señores del Paseo de los Próceres, que ellos van a resolver. Y yo lo que tengo que hacer es mansamente seguir. Y bueno, mira, eso indudablemente no resulta. Pero, es decir, lo que tenemos, repito, vamos a tratar de representarnos esto con el tema de los billetes de nuevo. Imaginemos una historia en donde lo importante es la construcción de la represa del Guri, la electrificación de Venezuela, la red de aguas blancas, en fin, todas esas cosas, todas esas obras civiles que fueron generando bienestar y que fueron generando una manera, la educación en las universidades. Es decir, cuando nosotros entendamos todas las pequeñas y grandes personas que tejieron sus voluntades y sus vidas en torno al logro de electricidad, agua blanca, erradicación del paludismo, etcétera. Mira, entonces entenderemos. A mí me parece que desde la caída de Gómez, nosotros podemos dirigir una muy vigorosa narración a partir de lo civil y de los civiles. Lo que pasa es que no terminamos de hacerlo, porque seguimos en el culto a Bolívar. Seguimos buscando seguimos buscando querer ser herederos de Bolívar. Nosotros no debemos ser herederos de Bolívar. Nosotros debemos poner a Bolívar en su lugar, que es que descanse en paz, y nosotros comenzar con nuestra propia vida desde coordenadas propias del siglo XXI y desde los individuos interactuando como individuos. Pero eso no es fácil, no es fácil. Y conseguir los símbolos para eso, bueno, mira, para eso, por ejemplo, los Estados Unidos que usan mucho lo que ellos llaman success stories, ¿no? Las historias de éxito. ¿Qué son las historias de éxito? Las historias de éxito son individuos que arrancaron de poco y terminaron siendo personas de mucha relevancia en campos de los más diversos. Pues nosotros también tenemos nuestras historias de éxito. Yo te puedo decir, un profesor mío de la Universidad Simón Bolívar era a los 10 años portero de prostíbulo y terminó siendo doctor en Inglaterra y es una de las personas, de las autoridades más importantes, una autoridad en narratología en cualquier parte que tú lo pongas en Venezuela. Bueno, en Venezuela y en el mundo, por cierto. Y es decir, uno está rodeado de gente que ha triunfado, pero lo que pasa es que ese triunfo
no es exaltado. No es exaltado, porque lo que se quiere son héroes magnos con charreteras. Bueno, ¿sabes qué? Eso no sirve. Lo que sirve son las personas que tuvieron visión de corto, mediano y largo plazo y fueron construyendo su vida, tejiéndola con intereses de otros y de allí arrancando. Y Venezuela está llena de historias. Si nosotros volteamos y comenzamos a preguntarle a personas que por lo menos respetamos, nos daremos cuenta que muchos han venido de menos a más. Cuando nosotros vemos las condiciones en que hay resistencia a un régimen tan absolutamente violento en lo simbólico y en lo no simbólico como el chavista en Venezuela, eso es una historia civil de resistencia. Yo estoy seguro que cuando se cierre esta pesadilla en la que estamos viviendo, vamos a encontrar 1000 Franklin Brito. Franklin Brito es una persona que tendría que aparecer en los próximos billetes. Franklin Brito es la encarnación de los derechos irrenunciables y de una persona que no renunció a sus derechos, de un ciudadano ejemplar. Esas son las historias que hay que contar. Bueno, muchísimas gracias al profesor Carlos Leáñez Aristimuño por esta gratísima oportunidad de reflexionar sobre lo que debemos enterrar y lo que debemos desenterrar, lo que debemos dejar descansar y lo que debemos activar. Y efectivamente, este país ha sido construido por civiles con la mala y ha sido un país mal contado, porque pareciera como que si fue basado en hazañas militares, y eso es lo de menos. A mí me importa más el que puso el telégrafo, el que trajo el teléfono, el que importó el primer carro, el que abrió la primera importadora, el que dinamizó los puertos, en fin, el que tuvo una visión desde el monte y superó el monte y construyó ciudades y progreso. Gracias, profesor Carlos Leáñez. Gracias, Hugo Bravo. Se nos fue hoy el programa rapidito. Hoy me van a pasar al tribunal disciplinario. Pero, mientras tanto, en la dirección general de la estación, gracias a Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Sarcaya, en la producción, Catherine Manzano, en los controles, César Arteaga, y bueno, estuvimos hoy Hugo Bravo, Carlos Leáñez y Víctor Maldonado con ustedes. Ojalá hayamos guardado nuestras alforjas del conocimiento, todo esto que debemos hacer como desafío en adelante. No miremos tanto hacia atrás, miremos hacia adelante y construyamos ese heroísmo de aquel que no es épico, sino simplemente el que no se deja prostituir, el que sí defiende la verdad, el que es íntegro, el que funda familia, el que funda progreso, el que genera empleo, el que genera empresa, o el que se queda aquí resistiendo o desde afuera aguantando. Saludos a todos y nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La